Una manera diferente de comunicar. Municipio Transformador, el podcast. Cuando uno baja de la estación Villa Alemana, tiene que dar solo un par de pasos para justo entrar en uno de los lugares más bonitos, debe ser, de Villa Alemana, o ahí algunos de los villalemaninos y villalemaninos se sumarán, pero es el Paseo La Torre. Y es también cosa de ir avanzando por el Paseo La Torre y ver no solo la arquitectura del lugar, sino que, por sobre todo, el Teatro Pompeya. Es imposible pasar por ahí y no darse cuenta de esta edificación, estructura, monumento nacional, además ya desde hace algunos años atrás, el Teatro Pompeya, de estilo pompeano, con un diseño muy refinado, dicen los expertos. Bueno, ya es cosa de verlo también. Hay algunas gárgolas también coronando el frontis del Pompeya. Es admiración pura para todos los que pasamos por ahí, para todos los visitantes y vecinos y vecinas de Villa Alemana. Y por eso estamos aquí. ¿Se escuchará un poco el eco? Es porque estamos en el escenario del Teatro Pompeya. Estamos con las luces, hay un silencio. Y estamos también, no solo nosotros, nuestros invitados, los chiquillos y chiquillas de comunicaciones del Municipio Transformador, que están haciendo también posible esto para que salga no solo por audio, sino también por las pantallas. Sino que afuera hay también algunas personas trabajando, porque están haciendo algunos arreglos al Teatro Pompeya, embelleciéndolo, sanándolo también un poquito, porque estaba un poco dañado con el tiempo. Y esta es una de las primeros o más grandes, trabajos que se le hace al Pompeya, y por eso estamos en una campaña para que todos nos acerquemos al Pompeya, pero también lo cuidemos. Todos somos el Pompeya, ¿verdad? Todos tenemos historias con el Pompeya, nos relacionamos también emocionalmente con el Pompeya, y también varios artistas han estado aquí que se han querido sumar a este Yo Cuido el Pompeya. Hola, soy Camila Martínez Varas, directora de Fundación Artística La Macorina de Villa Alemana, y mi experiencia con el Teatro Pompeya va desde mi profesión, actriz. En 2019, con mi compañía, estrenamos la obra Ificillante, que trata sobre identidad de género y un mito griego homónimo. Y bueno, en ese entonces la recepción del público fue hermosa. Percibir, sentir el teatro, tanto el edificio como la magia que tiene el interpretar, fue maravilloso. El Teatro Pompeya para mí es un espacio sagrado de Villa Alemana que es necesario cuidar y mantener en el tiempo, como un espacio para el arte y para las personas. Hola, soy Vero, artista del Marga Marga, cantautora de Villa Alemana. Bueno, el Pompeya es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Es donde me siento segura, donde he vivido experiencias tremendamente importantes. Creo que ha sido una parte crucial en mi formación como músico. Es que es monumento nacional desde, aquí yo tengo, el 2009. Arquitectos: Aquiles Landorf, yo no sé si lo habré dicho bien, y Renato Chiavón. Me van a decir ahí nuestros invitados, que ya están acá también, si es que lo dije bien, y si es que no, ahí está don Hugo Terán, es nuestro primer invitado, villalemanino, dueño, fundador, creador de la cadena Prat, famosísima cadena Prat, tradicional también en Villa Alemana. Hay algunas pequeñas cápsulas también que estuvimos escuchando nosotros previos del Teatro Pompeya. ¿Cómo está, don Hugo? Muchas gracias. Hola, gracias por la invitación, y esperamos servir de algo en cuanto a la historia del teatro o lo que ustedes quieran preguntar. Ya, pues perfecto. Lo dije bien yo, ¿no? Landorf y Chiavón. Sí, perfecto. Ya, bien, me saqué el 7 con eso. Y también villalemanino, escritor, artista plástico, ex trabajador del Teatro Pompeya, soldador al arco, no sé. Sí. No lo sé, también. Carlos Márquez, ¿cómo estás? Gracias, Carlos, por venir. Perdón, César. César, perdón. Partimos pésimo, puedo decirlo nuevo. Sí. Y sumarte más oficio. ¿Cómo estás, César, ahora sí? Mira, igualmente agradezco que se hayan fijado en mí, me hayan llamado para conversar algo respecto a lo que me tocó a mí vivir acá en el teatro. Y entonces hay tanta historia en el teatro que yo quiero solamente referirme y contar anécdotas
que me tocaron vivir a mí durante estos 4 años que yo estuve acá en Villa Alemana a cargo del teatro. En fin, no sé si... Si partimos al tiro, dice. Sí, pero partamos al tiro, claro. A ver, primero estábamos hablando fuera del micrófono hace un ratito, el teatro fue inaugurado en 1926, sí, pero además va a estar de aniversario pronto porque fue inaugurado el 25 de septiembre de 1926. Ninguno de los presentes aquí estábamos para 1926, pero ya había nosotros que afuera, de hecho, cuando uno entra al Teatro Pompeya, justo donde están las boleterías del Pompeya, hay también algunas tiqueteras y algunos recuerdos, ¿verdad?, patrimoniales, sin duda, era que no, y entre ellos hay algunas fotografías que podíamos ver que, al menos acá adentro, lo que podemos ver ahora del Teatro Pompeya que está de nuestras espaldas, las butacas no estaban así mismo, ¿no? No, bueno, si nos basamos en la fotografía del teatro, porque no es dentro de mi época, no, claro, tal como le decía, no tengo 150 años, entonces habían una especie de balcones a los dos costados. Y lo otro, bueno, la boletería que daba para el sector del foyer acá y para la escala que da acceso al balcón y a la galería. Uno pasó distintas etapas, porque cuando uno es joven, de acuerdo a la plata que tiene, iba a platea, iba a balcón o galería, de acuerdo a la situación. Hasta ahora igual. Sí. Sí. Y ahí usted entonces podía entrar, o al menos... ¿Cuál fue la primera vez que vino al Pompeya usted, don Hugo? Yo estaba chiquito. ¿A qué vino? No sé, no me acuerdo, 7 años, 8 años de haber sido. ¿Y habrá venido a ver una obra? No, pues daban películas, por lo menos yo lo que me acuerdo es que daban películas solamente, habían ciertas actividades. Es que hay que pensar también a esa edad el niño de 7 años de entonces no es el niño de 7 años de ahora, así claro, que el niño de 7 años era medio tontón, ¿no? O sea, a usted lo trajeron nomás, dice. Claro, entonces como que lo resfalaba todo, o sea, simplemente vamos al teatro, y salía, no pensaba poco. Claro. Porque el niño... obedecía nomás. Claro, pero saliéndose un poquito del tema, una bella experiencia lo que fuimos niños, porque todo era bonito para nosotros, no como ahora que trata de involucrarse en las cosas de los grandes. Claro. Entonces era todo muy bonito, creíamos en el viejo Pascua, ¿no es cierto? No, yo también creía en el viejo pascuero. Claro. También creía en el viejo pascuero. Sí. ¿Y mis hijas también creen en el viejo pascuero todavía? ¿Ya? ¿Hay niños que no creen en el viejo pascuero ya? No sé, podría preguntarle a los niños. Vamos a hacer un capítulo en diciembre del viejo pascuero. Vamos a ir contando la historia del viejo pascuero. Aquí va a quedar anotado. Ya. Oiga, don Hugo, pero ya, ok, sí es cierto. Algunos no nos acordamos de cuando teníamos 7 años, pero sí fue la primera vez que vino, sí, al menos. Sí, y después, ¿cuál es la vez que viene? Y ahí sí se acuerda bien. Sí, es que lo que pasa en mi historia, yo sé la historia de Villa Alemana en 2 partes. Partimos haciéndole justicia a un señor que se llama Belarmino Torres Vergara, que en el año 53 hizo la historia de Villa Alemana desde su comienzo. Cómo se formó como comuna, que eran delegaciones, todo eso. Entonces fue una documentación histórica muy valiosa que hizo este caballero, que a la vez también hizo la historia de Limache, la historia de Quilpué. Y en eso yo me he basado para hacer comentarios. Y del año 53, 56, cuando yo empecé con 2 parlantes en la cadena, todas fueron mis vivencias. Entonces yo actualmente de mi vivencia tengo 40, 50 crónicas en tamaño oficio, por visualizarlo un poquito, ¿no es cierto? Todas las cosas que yo viví. Y de ahí entramos al margen de que yo al empezar con los parlantes acá y empezar con esta actividad es como vivir en el centro. Y por lo tanto, saber todo lo que pasaba en el Teatro Pompeya, las películas que daban y el trato con Dornita la Composto, todo que podemos analizarlo después. ¿Qué películas daban? Bueno, la primera película que dieron acá en el año 26, llegándose ya al comienzo, fue El Hombre Mosca, que es muy buena. Del cine mudo. Del cine mudo. ¿Ustedes la vieron? ¿El Hombre Mosca?
Yo tuve el honor, he tenido el honor. Yo lo encontré bastante bueno, porque yo me acuerdo cuando ya estaba funcionando el Centro Cultural y estaba don Óscar Somonte, que fue alcalde de Concón, y estaba director acá, habíamos formado una comisión museo, para formar un museo y recopilar cosas antiguas de Villa Alemana. Y cuando habló de eso, dijo, vamos a exhibir la primera película que se exhibió en el Teatro Pompeya en el año 26. Yo dije, debe ser una cosa más oscura que no sé qué. Po. Pero sí hizo una restauración muy buena. Yo me llevé la sorpresa. Salió restaurado. Bueno, y yo me entretengo mucho porque de vez en cuando la veo en mi casa, porque como tengo una copia, y sobre todo que es lo típico de esa película en que un hombre se sube por un edificio y queda colgando, es como lo más sabroso que tiene la película. De Harold Lloyd, de esa película. Ahora no sé si lo habré dicho bien con el... No sé, mira, el inglés no se me da mucho, eso sí, pero Harold Lloyd es el director de esa película. Creo, ahí la Francia me podrá ayudar, que está detrás del micrófono, se dio como entre el 40 y el 50, ¿no? Podrá ser acá en el Pompeya, fue la primera vez que se dio la película. Y después, cuando ya avanzamos mucho en el tiempo, se seguían dando cine, ¿o no? Sí, mira, década del 90, 2000. Mira, lo que pasa es que el teatro no era teatro prácticamente, era una sala de cine, ¿no? Partió con cine, entonces, y ciertas situaciones de ceremonias especiales. Pero me gustó mucho, digamos que, o sea, mira, yo me voy a referir, voy a insistir, me voy a referir al tiempo que me tocó a mí estar acá, cómo yo recibo este edificio y qué se hace en ese periodo donde yo estuve. ¿Te fijas? Y es lo siguiente. ¿Los años? Claro, para que mira, nos situemos más o menos. esto ocurrió, yo tuve dos periodos, a finales de los años 90, 99, 2000, el periodo que me tocó con el alcalde Ramón García, y 2 años más con el alcalde Raúl Bustamante. Me tocaron 2 autoridades diferentes. ¿Te fijas? Entonces, yo llego acá y este edificio estaba clausurado, ¿ya? Clausurado porque no se podía hacer nada, ¿ya? Las butacas estaban rotas, ¿ya? El techo, la lluvia pasaba y caía aquí al primer piso. En ese rincón que está ahí, viene siendo el ala derecha, ¿verdad? Al final, ahí era donde más caía agua del techo y se formó una laguna. Y debajo de las butacas es una especie de piscina de cemento, después viene el piso y después las butacas. Esa como piscina estaba llena de agua. Entonces y el piso se pudrió. Entonces, cuando tú caminabas por ese pasillo, ya chapoteaba el agua así, y el agua ya estaba podrida, putrefacta, ¿no? Así que había olor desagradable, no se podía usar, era una cosa, no se podía entrar gente y hacer nada, ¿ya? Entonces, ese sector y el sector de allá de adelante eran donde más caía el agua en directo cuando llovía. Adelante es el sector de la entrada. Claro, donde está la máquina ahora de proyección, que está, ¿verdad? En esa salita, ¿ya? Ahí caía el agua directo, ¿ya? Entonces, lo que se pudo hacer sí acá era el Consejo Municipal. Entonces, en el escenario no caía agua, entonces se ponían las mesas acá y la amplificación, en fin, que había en ese tiempo, y se hacían los consejos normalmente el día jueves, ¿ya? Que era la actividad principal que había acá, que yo era responsable, digamos, de que tener todo arreglado y bien para que se hiciera. Así que yo más o menos me estuve presente y escuchando consejos municipales más o menos durante todo ese periodo, ¿te fijas? Entonces más o menos sabía la temática, en fin, hay todo un tema ahí. Pero mira, eso a mí me llevó porque yo estaba el resto de la semana, era un palomar también, o sea, había una ventana abierta aquí detrás del escenario y las palomas viajaban de aquí, se encerraban allá, tenían sus crías ahí, sus nidos, era se habían tomado. Y de repente algún murciélago también pasaba de largo. Pero es que todo nace acá, en el Pompeya, te fijas tú, con este centro cultural que teníamos acá, en fin, y toda la historia. Volviendo al Pompeya, una de las cosas que me pasó a mí estando acá, ¿ya? Era como el centro copuchento de acá, es decir, yo no tenía necesidad de escuchar la radio de Don Hugo ni leer el diario, porque aquí tú te la sabes toda. Tú te sabes, oye, ¿supiste tal cosa? No, ¿sabes? Es que
concejal, su señora, no, es mi asistente. Ah, no, y la señora no está en la casa. Oye, pero olvídate. Por eso que aquí el que me antecedió a mí, ¿no es cierto?, hizo un libro. Solo sentándose un ratito ahí afuera de Pompeya. Aquí tienes todo. Y uno, sin querer queriendo, porque tú estás escuchando, pasa pasa lo, y cuando, oye, supiste tal cosa, tal, no, entonces, todas las copuchas. Pero de repente aparecen copuchas interesantes. Aparece un señor acá, y muy serio, qué sé yo, y era don Mario Barriento. Don Mario Barriento, mira, yo perdí contacto con él, pero desde acá le mando un saludo, ¿no?, donde esté, ¿ya? Una persona extraordinaria, chileno, nació en Valparaíso. Él nació en el Cerro Barón, en un conventillo, cité, que le llamábamos antes, ¿no? Pobrísimo, ¿cómo se llama? Una situación, al papá prácticamente no lo conoció, vivía con su mamá, en fin. Imagínate, un día me cuenta, cuando tomamos más confianza y empezamos a hablar con él, como anécdota, me dice, mira, sabes que yo tenía tanto hambre que una noche llego a la casa, no había luz porque no le habían pagado la luz, qué sé yo, y la mamá había dejado una olla, tenía tanto hambre y el abuelo, y dice, eran porotos, y toma una cuchara, empieza a comerla, pero de repente vio que los porotos crujían, ¿ya? Y de repente, como pudo, toma la olla, la lleva y estaba llena de baratas. Entonces se comió unas baratas con poroto. Después, en Santiago, estando él en Santiago ya a la edad de 13, 14 años, vivió en un orfanato, ¿ya? Le dio pulmonía, que en esos tiempos era muy difícil controlar esa enfermedad, ¿no? Estaba pero en la miseria, ¿te fijas? Y unos sacerdotes le ayudaron y le dieron de comer allá en Santiago. A los 14 años estaba en los restaurantes, en la noche, en la bohemia, había mucha bohemia en esos tiempos, y él cantaba, ¿ya? Cantaba y le daban moneda, y de así se empezó a ¿cómo se llama?, autofinanciar. Y por ahí empieza a caminar. Bueno, don Mario Barrientos... Hasta que se lo encuentra usted aquí afuera del Pompeya. No, yo ya lo vi ahora ya de regreso de toda su vida. Ya. Llegó de vuelta de Estados Unidos porque en Boston, ¿ya? Fue el más famoso cantor, cantó con... Cantor lírico. Cantante lírico, cantó con Plácido Domingo, con Pavarotti, ¿ya? Y acá, menos en Villa Alemana, en Chile nadie lo pescó para nada, como ocurre siempre en Chile. ¿Te pescas tú? Tú eres famoso en el extranjero, pero acá nadie te pesca para nada. Ha pasado con mucha gente. Vivían en Villa en ese momento, y la última vez que yo supe de él, se vino a vivir acá a Villa Alemana. Cuando ya tomamos más confianza con él, ya sabía quién era la persona, todo el cuento, me dice, yo le planteé un proyecto, dijo, hagamos opereta acá en el teatro. Entonces, pero estáis loco, ¿cómo se te ocurre? Una persona muy chora así para hablar directo, a pesar de todos los galones y toda su trayectoria que tiene. Y le dijo, muy simpático. ¿Estáis loco? Claro, entonces déjame pensarlo un poco, porque él me dijo, lo quiero hacer en Santiago, en el Bellas Artes de Santiago. Entonces, caminó un poco por acá, qué sé yo, y se metió a la oficina y me dijo, hagámoslo. Y ahí me empezó a explicar, este proyecto lo quería hacer en Santiago, pero hagámoslo acá, en el Pompeya, ¿ya? Mira, ya nos organizamos, yo le dije, mira, no te preocupes, yo me encargo de poner un afiche para llamar a la gente interesada. Hago la producción. Claro, ¿te fijas? Mira, ¿sabes cuánta gente se inscribió? 120 personas. 5 personas me llamaron inmediatamente desde Santiago y dijeron, mira, supimos que Mario Barrientos va a hacer este curso en Villa Alemana, por favor inscríbenos a 5. Iban a viajar de Santiago acá. De Valparaíso, 20 personas más. Pero yo te hablo personas no aficionadas, sino que líricas, claro, o sea, profesionales, que tienen su pasada por el expertos. Claro, tienen su vida lírica, en fin. Y mira, y de Villa Alemana era como 60 personas. ¿Y se hizo el curso? Claro, bueno, y no se pudo hacer. Entonces, claro, ¿por qué te cuento con todas las letras esto? Porque Villa Alemana es un pozo de artistas. Aquí hay artistas que están detrás de la puerta, que no tienen la posibilidad de decir las cosas y expresarlas. Y nosotros nos reuníamos ahí, por eso te digo, en esa salita que está ahí, y cuando estábamos en plenas reuniones, qué sé yo, de taller, ¿ya? Llovía y el agua nos caía, ahí teníamos que suspender. De repente alguien traía un papel de diario, pusieron el papel de diario en el suelo porque no nos llegaron los pies el agua. Pero seguíamos haciendo poesía, te fijas. En Villa Alemana hay una cantidad de poetas
que no tienen el espacio donde dejar su trabajo. ¿Te fijas tú? Y por eso la importancia de este llamado que estamos haciendo a cuidar el Pompeya, a hacernos parte también de su historia. Cuando venía llegando, don César se encuentra con don Hugo y estos dones se dicen: hola, ¿cómo está tanto tiempo? Usted y yo tenemos deudas pendientes. Y ahí yo dije, ¿qué va a pasar en este programa? ¿Pero qué pasó? ¿Cuál era finalmente la deuda pendiente que tenían? Porque ahí parece que fue que se conocieron. Sí, mira, fue una anécdota. Porque tiene también al Pompeya como protagonista. Claro, pero tiene una anécdota que no es agradable, te fijas tú, que no tiene mucho que ver con arte, ¿no? Es que en ese momento yo vengo al escenario acá y queda la puerta abierta ya. Y dejé la puerta abierta de la oficina, porque yo siempre al salir las dejaba con llave. Pero hice tan rápido todo, y de repente veo una sombra así, pero ¡bum! Pasa para allá como el correcamino, qué sé yo, ¡bum! Pero me quedé en la duda yo. Y resulta que entró, bueno, aquí habían problemas de achorros que entraban y sacaban carteras y cosas, te pega, entonces. Y veo salir, yo digo, chuta, ¿qué hay? Dejé la oficina abierta. Y me acuerdo que don Hugo había dejado una mochila con toda la programación de su radio y con unos micrófonos. Por eso yo tengo multidireccionales, que en esos tiempos eran carísimos. Entonces, el tipo entra, oye, pero fue una cuestión segundos. ¡Ay, entraron a robar! Y claro, yo entro a la oficina y lo primero que veo la mochila y no estaba. No, y ahí está la deuda pendiente. Tenía la deuda pendiente de don Hugo, porque me sentí culpable, es decir, de esa situación. Entonces, fíjate. Yo quisiera recoger un poquito lo que ha dicho don César, partiendo por el hecho del escenario del Parque Rotario. Ajá. Resulta que por ahí, el escenario lo hicieron por ahí por la década del 70 y a raíz de los carnavales del 71 se hizo la velada bufa. Por eso que en ese escenario se hicieron muy pocas actividades y tal como él decía, ahora está agotado. Se suma la crítica. Por ejemplo, en el año 71, cuando se hizo uno de los carnavales, los últimos carnavales, vinieron los Platters. Estuvo Armando Navarrete, mandolino, estuvo Ennio San Giusto, que era un cantante italiano de la época. No es que yo lo cuente, yo tengo las grabaciones. Ajá. Por ejemplo, muchas veces a mí me dicen, pero ¿cómo que los Platters estuvieron en Villa Alemana? Siendo que por la década del 50, del 55 al 60, habían sido populares, como los Cuatro Ases y todo esto, ¿no es cierto? Pero ¿cómo acá? No, pues aquí yo tengo la grabación, pues la presentación, los chistes que se contaron, la velada, todo eso lo tengo. Lo tengo porque, está registrado. Claro, resultaba que venía de empresaria en esta oportunidad una argentina. Venía una argentina y era muy cuidadosa. Y yo llegué con mi grabadora a grabar ahí y me dijo, mire, usted no puede grabar porque está prohibido. No, le dije, si esto para mi casa, no, era para un programa que tenía selecciones Villa Alemana en el Radio Limache. Yo, pero no, si esto es particular. Mira, me dijo, si usted quiere ponerlo, va a tener que ponerlo en un año más, la grabación esta. Entonces, que todavía han pasado 50 años, todavía estoy poniendo la aniversario de Villa Alemana. Ahora, ¿cuándo es, por favor, cuándo es que ocurre esa historia que ustedes estaban contando afuera del Pompeya, cuando comienza a llegar una persona, 2 personas, 3 personas? Yo me imaginaba mientras los escuchaba hablar que era algo parecido al Si se la sabe cante, pero si es que quiere cantar, cante, ¿o no? Algo así era la cosa. ¿Cómo fue que ustedes llegaron a ese lugar, afuera del Teatro Pompeya, a hacer este llamado? Es que esto digamos, a cantar a la gente que se acercara. Hay una particularidad de nosotros villaleveninos que se ha hablado. En el fondo somos todos amigos. Yo me encuentro con una persona que no conozco, por ejemplo, no conozco a don César, y empezamos a conversar y enganchamos y partimos. Se armó la amistad. O sea, aquí somos de cosas espontáneas. Yo, por ejemplo, todo lo que he hecho acá en Villa Alemana sin quererlo ha sido espontáneo. De repente encuentro con alguien y conectamos, oye, fíjate que yo pensaba hacer esto, oye, pero si yo puedo hacerlo, y así. Por ejemplo, yo he sido, no de liderazgo, he sido de ideas. Ajá. Yo entusiasmo a la gente con las ideas y no con el liderazgo de ponerme, digamos, a danzar
ya a lanzar proyectos. Eso se justifica lo que habla don César en cuanto a que es muy común aquí que enganchemos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que los dos pensamos lo mismo, claro, nos gusta la cultura, similares. nos gusta la música, nos gusta y enganchamos. Y engancharon y se encontraron. ¿Y cuándo Claro, fue que pasó claro. esa historia? Fue en el tiempo que yo estaba acá en el teatro. Eso fue en ese tiempo. Acá. Lo otro, recogiendo un poquito lo que decían don César, resultó que cuando murió don Ítalo Composto, ¿Ya? la familia Composto empezó a arrendar el teatro. Entonces ya le fue mal a los concesionarios, lo dejaban, volvía a otro, y el teatro nadie lo conservaba, y así para abajo. Entonces ahí nació la idea durante la administración de don Raúl Bustamante, si no me equivoco, nació la idea de poder comprar el municipio del teatro. Lo primero que hizo fue arrendarlo. Si mal no recuerdo, creo que pagaban 800.000 pesos mensuales, si no me equivoco. Lo que pasó que ahí también yo me preocupé y fue a bienes raíz, o sea, bienes nacionales, ¿ya? A saber cuál era la forma de traspasar un edificio a patrimonio, ¿te fijas? Y tenía que tener mínimo 100 años de construido, ¿te fijas? No sé si han cambiado esa ley, pero por esa razón yo, le hablé con el alcalde ahí de la época y le conté, digamos. Entonces no era posible que el municipio optara por alguna posibilidad de tomar a través de bienes nacionales, ¿te fijas? Como patrimonio, ¿ya? Nacional. Entonces también llegó el dueño del teatro, ya, porque la familia Composto son 3 personas, ¿no? El hermano mayor, que yo no me acuerdo de los nombres de él, pero el hermano mayor era dueño del teatro, o sea, se repartieron el portal. Si ponemos frente al teatro, el ala derecha era del hermano menor, tengo entendido, y el de la izquierda de la señora Nancy, ¿verdad? Entonces cada uno empezó a vender las partes, y llegó él, estuvimos conversando con él acá en el teatro. Entonces me dice, mira, yo vengo a hablar contigo porque con el alcalde no fue posible, tenía que pedir audiencia, qué sé yo, pero te cuento a ti, me dijo, ya el próximo mes tengo vendido el teatro, o sea, este edificio, y en esos tiempos estaban instalando juzgados de policía nuevos acá en Villa Alemana. Entonces se iba a instalar un juzgado de policía, se iba a instalar acá, del Poder Judicial, digamos, ¿ah? Entonces eso ya estaba pero resuelto, pero ahí el teatro estuvo ahí a punto de pasar a ser un juzgado de policía. Convertirse en oficinas. En oficina, claro, vinieron inmediatamente a medir acá, podían hacer unos entrepisos y qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, afortunadamente esto quedó ahí y de ahí yo no sé más, digamos, ya internamente llegaron a acuerdos, parece con el alcalde, ya viene siendo el alcalde anterior, digamos, ¿cómo se llama? José Sabat, ¿ya? Entonces llegaron a buen acuerdo y no sé cuál fue el acuerdo. La cuestión es que ahora el municipio toma la... Sí, el arriendo, la parte tan positiva. Desde el municipio parece que es a comienzos de la década del 90, 1991 si no me equivoco, y luego el año 2010 comienza la compra del Teatro Pompeya, el 2010, que un poquito después entonces que usted deja de trabajar. Claro. Voy a contar yo la historia. Yo, ninguno de los dos la contó, voy a contar yo la historia, lo que entendí. Después me van a ir corrigiendo porque la agarré a medias la historia. Ustedes estaban afuera del Teatro Pompeya y en el sector del Paseo La Torre, con un par de parlantes, me imagino yo, un par de amplificaciones. No, mira, si fue muy simple. Está mal dicho, es un par de amplificaciones, no existe, pues, ¿no? Lo dije mal, pero un par de parlantes. Sí, micrófono. Con la amplificación. Con la amplificación, ahí sí. Claro, lo que pasa es que, bueno, hoy día tú aprietas botones, lucecitas y cosas, y estás sentado ahí, acá estás moviendo todo el escenario. No, en esos tiempos era más manual las cosas, pero había una amplificación. Es que como el teatro estaba, ¿cómo se llama? El edificio estaba abandonado, se usaba un poquito como bodega de guardar cachureo. Entonces, estos pasillos de acá atrás, por ejemplo, siempre habían tableros o cosas que se usaban en el centro. No, guárdenla en el teatro, y venían para acá, era una bodega. La cuestión es que habían unas tarimas que dejaron acá, eran unos pedazos cortos así de escenario, que se transformaron en un escenario. Claro. Entonces se puso ahí en las gradas, donde están las gradas, y a continuación
Era como para que estuviera parada la persona con el micrófono. ¿Me fijas? Entonces, ahora, la idea no es una idea, digamos, que creada por uno, ¿no? Yo de repente por ahí, entre medio, antes, al comienzo de los años 90, yo me arranqué a California, estuve por allá como invitado por unos primos, y bueno, yo hice una exposición de pintura, ya qué sé yo, continué, tuve la opción de trabajar un poco el arte allá, mover allá, y pasando por el barrio italiano, ¿no? Ahí tú tienes San Francisco, está el barrio chino, y al frente lo divide la calle, está el barrio italiano y el barrio chino. El barrio chino es como estar en China, o sea, todo escrito en chino, bla, 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 todo el cuento, y de aquí para acá todo en italiano. Entonces se producía una pequeña punta de diamante, ya era como una placita así chiquita, ¿no? Y ahí ellos instalaban un escenario, y el día sábado, ya, cantaba la familia italiana. Entonces se anotaban, ¿ya? Entonces iba desde el abuelo hasta el niño, ¿ya? Y cantaban ahí y tomaban el día sábado. Era súper simpático porque todo tipo de cosas totalmente improvisado, ¿ya? Bueno, y los italianos nacen con el tema de son buenos cantores, todos cantantes, qué sé yo, y metidos en el cuento. Así que resultaba muy simpático, a mí me gustó mucho y me quedó esa idea. Entonces, cuando volví, qué sé yo no tenía idea que unos años más iba a estar acá en el teatro y hacer todas las cosas. Y ahí me topé con don Hugo y le digo, a raíz de esa idea, yo le digo, oye, si se puede tener un espacio, si lo que falta es el espacio, ¿te fijas tú? Y que nadie lo moleste, o sea, que no le diga, oye, tenés que irte acá porque no voy a estar acá. No, haz lo que tú quieras acá y expresa lo que tú tienes, ¿no? Entonces, resultó inmediatamente, enganchó la cosa porque no podemos tramitar tanto las cosas. Es que nosotros habíamos tenido un comienzo. Resultaba que en la época de los carnavales, allá aquí partió por el año 68 hasta el 73, y Villa Alemana tenía tantas actividades que comenzaban en el mes de septiembre con fiestas patrias. Después, en octubre, el Día de la Raza, se celebraba en la población Prat, que era muy famosa, esas fiestas de aniversario venían de todas partes. En noviembre estaba el aniversario de Villa Alemana, en diciembre estaba la Navidad. Habían 15 días libres en enero y venían los carnavales. Y después, cuando terminaban los carnavales a fines de febrero, porque duraban 15 días, como estaba en el escenario afuera, algo había que hacer en marzo, o sea, pasábamos de fiesta. Era un periodo en que se terminaba toda esta serie de actividades con el desfile del 21 de mayo, que se hacía acá, con gran cantidad de gente. O sea, descansaban como 3 meses nomás. El frío los hacía descansar, de fiesta en fiesta. Claro. Y entonces resulta que, teniendo yo la caseta de transmisión en la Plaza Arturo Prado Violén, yo siempre tenía lo que decía al comienzo. Mi amigo Miguel Ángel Guerrero, que todavía estamos siempre en contacto, él era como el ejecutor de mis ideas. Entonces lo entusiasmaba, oye, ¿por qué no hacemos esto? Ya, entonces no había ninguna entretención junio, julio ni agosto. Entonces, 3 meses. Y nosotros teníamos la caseta, y ahí entonces le dije a Miguel Ángel, oye, le dije, ¿y si hacemos un show los días domingos? Y ponemos un tabladillo afuera, de alguna manera nos arreglamos, porque junio, julio, agosto no hay nada. Ya, pues partió, ya yo me consigo conjuntos, se consiguió el conjunto de los Tramson, y en eso yo le pedí a la municipalidad un tabladillo, como se llamaba en ese tiempo, que era una plataforma de madera con caballete. Que eran las mismas que estábamos hablando. Con caballete. Entonces, así fue cuando ya a veces estábamos en el show y no llovía. Pero como todos los equipos los sacábamos de la caseta, bueno, la caseta estaba aquí y el tabladillo lo teníamos acá, entonces sacábamos los micrófonos ahí, punto, y si llovía para adentro los micrófonos. Así que todo lo que es equipo está en la parte fija, aunque nosotros transmitíamos. Entonces, de ahí las cosas sí nacían, pero como de improviso. Claro. Entonces, y así es como ustedes entonces se encuentran los dos con la misma idea y logran poner este escenario, esta tarima afuera en el Paseo de la Torre, afuera del Teatro Pompeya. Claro. Con este llamado a la gente. Claro, entonces por eso digo que siempre aquí en Villa Alemana no le falta el público para ninguna cosa. Ahora, yo tuve más contacto por las mismas actividades que tenía la cadena, hacer concursos, pedir discos, todo eso, en la época de Ítalo Composto. O sea,
del 56, que empecé con 2 parlantitos, hasta la señora Delia Selena López, alcaldesa, que hizo 2 periodos. Y después llegaron otros. Después de Delia Salinas llegó Ítalo Composto. Y aquí pasó una anécdota que la voy a contar, lo que pasó aquí en este teatro. Resulta que este teatro ha tenido etapas, ¿no es cierto? La etapa cuando se fundó en el año 26, y en ese tiempo las pantallas, y aquí mismo lo voy a decir, eran muy chiquitas. Ajá. Era, qué sé yo, si sería un poco más de eso, ¿Cuánto 1,5, de esa un poquito más allá. Unos Nada más, 4 metros. chiquita. Entonces vino el Cinemascope, que le llamaban, que era la extensión de la pantalla en forma rectangular. Pero pasaba que este teatro se había hecho para una pantalla chiquita. Pequeña. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Ítalo Composto? Tuvo que acabar con el escenario y adelantar todo el escenario para pescar el ancho de la pantalla rectangular. Pero como acá era la única parte donde se podía hacer cosas artísticas, entonces hizo una especie de armazón de madre pino, ¿Ya? que servía de escenario para ciertas actividades. En una oportunidad llega, los bomberos le piden prestado el teatro de Ítalo Composto porque querían hacer un beneficio para ellos. Los bomberos le pidieron ayuda al conjunto Los Aladinos. Los Aladinos se llaman, los Aladinos en un conjunto que tuvo, porque en un tiempo aquí en Villa Alemana eran los más conocidos los Aladinos, como los Tramson cuando nosotros hacíamos el Domingo Show. Bueno, llegaron acá, en eso nosotros estábamos transmitiendo allá, y de repente llegan, oye, ocurrió un accidente en el teatro, partimos todos corriendo acá. Cuando entramos, vemos los músicos saliendo de abajo de todo el encantado que habían hecho. ¿Qué es lo que había pasado? Y por eso hablaba de Madre Pino, porque resulta que con el peso de los conjuntos, los instrumentos estaban actuando y haciendo todo, y quedaron debajo. Entonces después cuando llegamos nosotros, ¿qué es lo que había pasado en el teatro? Estaban saliendo. ¿Y cuántos eran los Aladinos? Claro, ahí hubo un problema que quien respondía. Claro. Resultaba que don Ítalo, muy dueño del teatro era, pero había prestado el teatro. No podía demandárselo nada porque lo había prestado. Era beneficio. A buena voluntad. Era beneficio de los bomberos. Y el conjunto Ladadino había participado gresosamente. Así que cada uno murió con lo suyo. ¿Quién le pone las cascabelas al gato? Bueno, yo tengo muchas crónicas, sus 40 o 50 crónicas sobre la historia de alemana y todas estas anécdotas. ¿Cuántos eran los Aladinos? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos músicos eran los Aladinos? Eran sus 6, 7 por ahí más. Estaba. Claro. Así estaba que, y yo a esa crónica le puse, ha ocurrido un accidente en el teatro. Porque partí cuando me avisaron allá, hoy ocurrió un accidente en el teatro. Entonces, cuando hice esa crónica, entonces eso, y aquí tenemos todavía vigente a Saavedra, que era el cantante de Carlos Saavedra, Juan Saavedra, todavía está. Él es el cantante de los Tramson. Yo siempre cuando me encuentro con Juan Saavedra le acordaba, oye, yo te veo a ti y me acuerdo del caso de los teatros. ¿Los Tramson? ¿Los Aladinos? Él pertenecía a los Aladinos. ¿Y los otros eran los Tramson? Los Tramson, claro. Mire, bueno, resulta que cuando nosotros hacíamos el Domingo Show, los Tramson eran desconocidos. Ya. Entonces ellos actuaron gratuitamente, pero les sirvió para darse a conocer que después tenían trabajo todos los sábados, porque ya se habían hecho conocidos. Excelente. Y ahora, el Teatro Pompeya también ha recibido a grandes artistas, era que no, Pablo Neruda también estuvo en este escenario, la Sinfónica Nacional también estuvo ahí entre la década del 40 o el 50 en el Teatro Pompeya. También. Bafona también estuvo presente haciendo sus presentaciones en este escenario donde estamos, yo quiero decirlo, quiero insistir, porque a la espalda, o al menos a mi espalda, tenemos estas butacas, antiguas butacas, bien cuidadas también. En un segundo escenario también hay 1, 2, 3, 4, creo que son 5 filas de butacas, de 5 cada una, será más o menos, yo contaba como 30, solo en el segundo piso de este Teatro Pompeya. Y si
si recapitulara un poco o hiciera un resumen de lo que hemos conversado, además de las anécdotas que tenemos y que muchos villalemaninos y villalemaninas tienen, y por eso los invitamos también a participar. Nuestras redes sociales siempre están abiertas, pueden contarnos sus historias, ojalá podamos seguir contando historias del Pompeya, que esta solo sea el comienzo. Pero yo decía, si hacemos un resumen, creo que la conclusión es que hay pocos espacios para los artistas, sobre todo para Villa Alemana, que hay artistas y que durante toda la historia ha sido tan reconocido por su arte, ¿verdad? Por eso el llamado y por eso la importancia, yo soy un poco majadera con eso, en que hagamos el llamado a cuidar el Pompeya, a hacerlo parte de nuestra historia, a hacerlo parte también de nuestros vecinos que son artistas, a respetar a nuestros vecinos con sus talentos y también nuestros espacios. Yo, para poder ir cerrando, quería invitarlos a ustedes, a cada uno, a que pueda también hacer este llamado, no solo César, porque trabajaste en el lugar, porque también tú contabas ahí con harto ímpetu, con harta energía, sí, cómo viviste, ¿verdad? Entregado a este espacio, que yo creo que sin duda llama a eso. Insisto, a poder invitar a la gente a cuidarlo una vez que le falta muy poquito, cerca del mes de octubre de este 2022 ya va a estar entregado octubre la obra, ¿verdad? Entonces queda muy poco para que también hagamos esta invitación a cuidar el Pompeya, César. Sí, mira, claro, quedan tantas cosas que se pueden contar, pero como te decía, yo estaba tan abandonado este edificio, pero a pesar de todo se hizo mucha actividad me estaba acordando ahora, jóvenes que llegaban acá, fíjate que se formaron, habían 3 compañías de teatro, juveniles, digamos, y los ordenamos. Yo les dije, bueno, hagamos algo acá, qué sé yo, y se programaron en la semana, cada uno tenía su día y su horario, y practicaban acá, te fijas tú, 3 compañías de teatro. Entre medio, claro, por supuesto, entre medio de las 3 estaba Carlita Labrín, que yo la admiro mucho porque es extraordinaria. Hay personas acá en Villa Alemana que son extraordinarias, ¿no?, que han entregado su vida a lo que hacen. ¿Te fijas tú? Entonces, acá, por ejemplo, ensayaba el conjunto folclórico también de la municipalidad, ¿ya? Yo admiro mucho a la profesora de ella también, ¿cómo se llama? Sagarte, el apellido me acuerdo, pero no me acuerdo, no sé si es Susana Sagarte, o no me acuerdo del nombre de ella, profesora, ¿no? Anécdotas, te fijas tú, que de repente pasa por la oficina, venían a ensayar acá, y me dice, don César, ¿sabe que se me quedó la cinta cassette, que es la que usaba para hacer la clase? Entonces, ¿me podría prestar la grabadora? Y toma la guitarra, hace andar la grabadora y canta una cueca así, pero... Y yo así, pero impresionado, o sea, y grabó en ese instante, ¿no es cierto?, la música que necesitaba para hacer su clase. Entonces encuentro que son personas extraordinarias, ¿sí? No cualquier persona hace eso, te fijas, y muy, o sea, activas y llenas de ideas para hacer muchas cosas. Entonces, como te digo, siempre fue el problema, y que yo lo veo hasta el día de hoy, te fijas tú, porque esto es que hay la cantidad de gente que quiere expresar cosas a través de la palabra. Nosotros creamos un taller de literario, como te decía acá, ya también, y mira, surgió otra, buscando espacio donde hacer cosas. Me llamó mucho la atención que en Quilpué, porque pasó la calle Baquedano, pegada a la estación, y derribaron la caseta de movilización. La destruyeron porque pasó el camino por ahí. Entonces, acá en Villa Alemana iban a hacer exactamente lo mismo, porque la prolongación arquitectónica del Paseo La Torre tenía que continuar hacia un espacio al otro lado. Fíjate tú, que no se cortara. Entonces, iban también a destruir la caseta. Entonces, yo hablé con don Jorge Jorquera, ya, director de obra, y tenían en el plano, me dice, no, pero si en el plano ya viene, dijo, tenemos que sacarla. Pero Jorge, no puede ser, qué sé yo. Logramos hacer unos trueques por ahí con ciertas cosas, y se detuvo la destrucción, y tú ves que está la caseta de movilización ahí todavía, que es un edificio, pero la esencia del patrimonio ferroviario, es decir, no, tiene que permanecer ahí. ¿Y por qué te digo yo? Porque acá en Villa Alemana, inmediatamente, en esa caseta, querían practicar clubes de ajedrez, el club de ajedrez, el club de patrimonio ferroviario, el club de ferromodelismo ferroviario,
talleres de literatura, también todos ellos querían usar ahí. Entonces nos empezamos a preparar para arreglar interiormente el lugar, ¿te fijas? Porque mucho tiempo estuvo como un palomar ahí, qué sé yo. No hubo caso, no hubo apoyo más de la autoridad y todo ahí. Me dio pena, un día pasé por ahí, no sé si todavía existe, una plaquita chiquita ahí, qué sé yo, que menciona que es un patrimonio ferroviario, qué sé yo, que hay que cuidar. Carajo, si el patrimonio nosotros tenemos que restaurarlo y usarlo. Perdóname que sea tan drástico en esto, pero cuando uno ve en otras partes, ¿por qué en otros países lo pueden hacer y por qué aquí no en Chile? Cuando hablan del patrimonio, digamos, estamos hablando de revivir algo que se hizo originalmente, se hizo para usarlo, ¿te fijas? Tú puedes hacer algo nuevo al lado, ¿te fijas? Pero ese patrimonio yo lo restauro y lo utilizo, ¿te fijas tú? Es un edificio que se puede usar, ¿ya? Entonces, insisto, ¿te fijas tú? En este momento tú pones un cartel y tienes gente con ajedrez, gente con todo lo que te acabo de mencionar recién, ¿te ves? Que quiere participar y hacer muchas cosas. Yo creo que las cosas hasta el momento se han llevado muy bien desde cuando se logró el centro cultural, cuando se compró el teatro, cuando se empezó, digamos, a tener fondos también para restaurarlo, arreglarlo, todo ha ido muy bien. Y en eso puse yo porque se estaba haciendo, hace 2 semanas me hicieron llegar una encuesta en cuanto a qué es lo que pensaba la ciudadanía en cuanto a la utilización del centro cultural como también del teatro, especialmente. Yo en general le dije que todo estaba bien, que estaba muy conforme cómo se habían llevado las cosas, puesto que se había abierto las puertas para la gran cantidad de escritores, de artistas, sobre todo folcloristas, que eran bastantes, de ellos se ha llevado muy bien. Pero recogiendo un poco lo hablado también, hay una cosa que es una realidad no solo de la comuna, sino del país. Resulta de que hay muchos artistas que no tienen su oportunidad. Si hablamos, por ejemplo, cuando se hacía en la otra administración el Festival de la Nueva Ola, se seleccionaban 10 integrantes, de las cuales eso lo elegían los del Centro Cultural, que lo hacían muy acertadamente. De tal manera que cuando ya entraban los participantes, nadie estaba en desacuerdo, puesto que los 10 que había propuesto el Centro Cultural estaban bien. Se hizo por otro año, 80 artistas. ¿Dónde están esos 80 artistas? No tienen su oportunidad. En el país pasa lo mismo. Sí, claro. En el país no tienen su oportunidad, porque si a la gente de la nueva ola habían quedado igual como quedan ahora, pero hubieron los medios de comunicación que le abrieron las puertas a la nueva ola. Las radios le abrieron las puertas. ¿Qué es lo que hace falta ahora? Hacer lo mismo, crear una nueva ola, pero abrirle las puertas. Y ahí es lo que en esa encuesta, cuando yo le contesté que estaba de acuerdo en muchas cosas, pensé de que cómo podríamos nosotros lograr que todo este bagaje que se está entregando de elementos artísticos, de darles oportunidad, claro, que se den a conocer. Porque también hay otro hecho de la cual yo no comparto. Ahora se cree que todo son las redes sociales, todo internet. O sea, no existe la radio, no existe la televisión, no existe nada, ¿no? Por ejemplo, también a mí me invitaron a participar en escuchar, entre ellos la ciudadanía, y me incluyeron, sobre la remodelación del paseo. Ajá, del que paseo está muy ligado, digamos, el proyecto se ha hecho en base también al Fronte del Teatro. Ajá. Y ese proyecto se realizó. Entonces me llamaban a mí y me decían: mire, don Hugo, resulta que si usted tiene más gente, por favor invítela para que pueda también dar su oportunidad. Y yo les dije: pero ¿y ha salido una nota de prensa por la radio, por la televisión? No. Entonces, encerrados ahí, siento que será excelente el asunto de las redes, será excelente el internet, pero eso no es todo. O sea, no todos están metidos en un computador, no todos están metidos en un celular. Sin embargo, una radio y una televisión es masiva, abierta a todo.
Entonces, ¿cómo se puede decir, oiga, consígame gente si no lo han dado a conocer a los otros medios de comunicación? Entonces, en eso yo soy bien crítico. Yo le digo a mis hijos de que ahora están tan metidos en esto, y se olvidan de la radio y la televisión, que es masiva. Porque yo para ir a la televisión tengo que encender el televisor. Si quiero entrar a las redes sociales tengo que encender el computador. Y yo voluntariamente, pero la radio y la televisión me lo están entregando. Yo prendo el televisor y me están entregando noticias mientras yo trabajo. Así que en eso, digamos, yo me quedo un poquito en el pasado, pero sí que a nosotros, los medios de comunicación, nos sirven mucho, digamos, el Twitter, todo eso, porque de ahí sacamos noticias de último minuto. Pasó un accidente, a los 5 minutos ya está saliendo en Twitter. Y nosotros sacamos, de ese Twitter, sacamos a la radio. Y si no fuera porque nosotros no sacamos la radio, no lo sabe nadie. Esa por lo menos mi opinión al respecto. Y lo hermoso de la radio. Por eso también, lo decíamos y lo escuchaba atentos, el llamado a cuidar el Teatro Pompeya pronto va a reabrir sus puertas. Ha estado un par de meses cerrado debido a esta remodelación, a esta trabajos que se están haciendo principalmente en su frontis. El llamado, por favor, a no rayarlo, a no pegarle afiches, a no ponerle esa goma que cuesta tanto sacarla. Ahí también el saludo a todos los trabajadores municipales del Teatro Pompeya y también de la Dirección de Operaciones, que están ahí constantemente limpiándolo todas las semanas el teatro para que esté siempre listo y dispuesto para recibir a todos los villalemaninos y villalемaninas y también a la gente de la región y del país completo, porque este es un monumento nacional de Chile. Muchas gracias por venir, a César, a Don Hugo también, ambos, a todas sus historias. Nos quedamos con un montón de historias más, yo sé a ver si es que podemos repetir también, porque el Teatro Pompeya tiene para mucho rato y también tiene para muchas historias más. Muchas gracias a ambos. Gracias por la invitación. Gracias, chao. Chao. Séptimo, este es el séptimo, ¿verdad? Lo quiero decir antes. Séptimo capítulo de este podcast del Municipio Transformador, o al revés, el Municipio Transformador, el podcast.